Buenas tardes, amigos. Una vez más tenemos estas actividades de los fines de semana, particularmente los domingos. Hoy comenzamos una serie que vamos a estar haciendo cada vez que podamos, especialmente dedicada a la juventud y a los niños, y a la que hemos puesto el nombre Conversando con el Futuro, que ya, por supuesto, el título lo dice todo. La importancia de la educación en los jóvenes, en los niños y de cuidarlos, por supuesto, de educarlos, llevarlos a un futuro lo más brillante posible. Entonces, hoy tenemos a alguien muy especial de México, Dana Jimena, la cual va a ser presentada por nuestra amiga Zulma. La presentación es muy interesante, solamente la presentación. Y vamos a tener una conversación entre un estilo entre conversación y entrevista con Dana, hablando sobre todas las cosas que ha logrado y lo que piensa del futuro. Así que adelante, Zulma. Muy buenas noches a todas las personas. Bueno, buenas tardes. Mi país son las 7 de la noche. Buenas noches. Vamos a presentar esta tarde a Dana Jimena desde México. Nos acompaña. Ella tiene 13 años, conocida como Dana Jimena Astro en sus redes sociales como Facebook, YouTube, donde sube cápsulas de divulgación de la ciencia. Ha participado en diferentes foros dando charlas de astronomía con niños de México, de Bolivia y del Perú. Ha participado en diversos concursos de divulgación de ciencia a través de dibujo, fotografía y ensayo, como es el caso de Científico por un Día, organizado por la NASA. Ganó el primer lugar en Divulgando la Ciencia en Pauta a nivel secundaria en el año 2020. Es miembro de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca. Participó en el primer torneo internacional para el diseño de hábitats en el espacio avalado por la NASA, International Space STEAM. También ha colaborado en las revistas científicas como Viajeros Estelar de la Asociación Astronómica de Valle de Toluca y Ciencia y más. Ella es nuestra invitada de hoy, con la que vamos a hablar sobre el futuro, que es Dana Jimena. Bienvenida, Dana. Hola, muchas gracias. Pues el día de hoy me siento muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación, primero que nada. Pues estoy muy emocionada al mismo tiempo también de poder expresar o más bien explicarles todo lo que he realizado en estos ámbitos científicos. Entonces, pues mi objetivo principalmente es inspirar a más niños y niñas que se involucran en estos temas científicos, ya que normalmente se piensa de que estos temas son difíciles o que solamente son para personas ya que han llevado una carrera o que le han dedicado específicamente su vida a estos temas. Entonces, mi objetivo principalmente al dar este tipo de entrevistas, al charlar con al dar este tipo al estar en este tipo de transmisiones, pues es principalmente lograr este objetivo, para que más niños vean que cualquier persona puede dedicarse a estos temas científicos y no solamente niños, sino que también pueden realizarlo personas que ya son, por ejemplo, adultos. El tema aquí es que no hay edad y que cualquier persona puede comunicar la ciencia de una manera entretenida. Entonces, pues me gustaría empezar explicándoles cómo podemos divulgar ciencia. ¿Cómo los niños podemos divulgar ciencia? Primero que nada, me presento. Ya la profesora Zulma ya habló un poco sobre mí. A mí me gusta mucho la astronomía. A mí me apasiona mucho. Es un tema el cual yo estoy muy involucrada. En general me gusta mucho la ciencia, pero en especial estoy más involucrada en la astronomía, aunque también me gusta la tecnología. Por lo tanto, mi película favorita es Star Wars, la cual une estos dos temas, la tecnología y la astronomía, aunque también por otra parte una de mis pasiones es el taekwondo, el cual es mi deporte favorito. También me gustaría explicar qué significa la divulgación científica. La divulgación científica consiste en sembrar la curiosidad de fenómenos de la naturaleza, pues es para que las personas vean y tengan más curiosidad respecto a estos temas científicos y vean la importancia
que tiene la ciencia el día tras día, que siempre en el mundo nos encontramos con diferentes temas, los cuales están involucrados en la ciencia. Entonces es muy importante sembrar la curiosidad en aquellos niños, jóvenes y adultos. También significa acercar a la gente a temas desconocidos, ya que siempre que hablamos sobre ciencia, por ejemplo, agujeros negros, bueno, ahorita estoy hablando de astronomía, agujeros negros, planetas, exoplanetas. Entonces, pues, esos temas desconocidos que las personas no entienden es principalmente el objetivo de la divulgación científica, que vean en qué consiste y también que se vayan haciendo preguntas sobre estos temas y que vayan aprendiendo cada día más sobre diferentes temas científicos. También muy importante es promover la creatividad y el interés para que las personas vean que al divulgar ciencia es muy importante tener creatividad. Sí, lo más importante es dejar llevar nuestra imaginación para lograr comunicar sobre algún tema en específico relacionado a la ciencia. Y por último, expresar ideas de sucesos o fenómenos extraordinarios. Sí, comunicar sobre algún tema que nos apasione, sobre sucesos que hayan ocurrido, noticias. Entonces son muy importantes estos temas y expresarlos al público en general para que vean la importancia de la ciencia. Lo más interesante de la ciencia es que se puede comunicar por diferentes medios. Por ejemplo, acá para comunicar la divulgación científica tenemos aquí el periódico, la televisión, el internet y la radio. Yo en lo personal lo que más les recomiendo es la parte del internet, las redes sociales, ya que es un lugar muy amplio y pueden llegar a un público a un público mayor, porque hoy en día las personas están, por ejemplo, los jóvenes y los adolescentes, pues están más involucrados en las redes sociales. Y con todas estas experiencias también, pues, he tenido diferentes ocasiones en las cuales he participado en talleres y cursos, en ferias de ciencias, visitas a museos y planetarios. De hecho, en ferias de ciencias, en la escuela a veces se organizan talleres y cursos. En la pandemia es donde más me logré involucrar, visitas a museos y planetarios. Eso fue algo que me despertó mucho a mí la curiosidad en la ciencia. Entonces, pues creo que las visitas a museos y planetarios es muy importante para que los niños vean la importancia de la ciencia y vayan incentivándose a estos temas que son misteriosos para ellos. Los jardines botánicos y zoológicos, los seminarios y diplomados, entre otras cosas, pueden ir desde pequeños, que los padres vayan llevando a sus hijos a estos tipos de actividades recreativas para que vayan viendo la importancia de la ciencia. De hecho, también les menciono acá en ferias de ciencia que estoy organizando acá en mi ciudad una feria de ciencia para que más niños se vayan involucrando en estos temas científicos, ya que de por sí es un tema que no es muy visto y más aparte creo que pues me falta mucho más que más niños se vayan involucrando, ya que los niños son los que normalmente piensan, ya les mencioné en un principio, que es aburrida, que es difícil o que solamente los expertos lo comunican. Entonces, al tener una feria de ciencia, podemos podemos incluir a los niños para que vean que pueden involucrarse en estos increíbles temas, los cuales son la ciencia. Entonces, pues creo que es muy importante esta parte donde van a haber diferentes actividades recreativas, no solamente de astronomía, sino que también de tecnología, van a haber observaciones. Entonces, pues les quería compartir esto que voy a realizar principalmente en mi ciudad, para que más niños vayan viendo este increíble mundo de la ciencia. También algo muy importante por el cual las personas se pueden involucrar en la ciencia es la parte de los talleres. Por ejemplo, yo en esta pandemia tuve la oportunidad de conectarme y descubrir diferentes actividades, diferentes cosas por medio de los talleres, de los experimentos. Y por ejemplo, también de circuitos de la parte de la tecnología.
Creo que es una manera muy entretenida en la cual los niños, los jóvenes pueden involucrarse en la ciencia, pueden ver cómo al mezclar diferentes sustancias o al mezclar diferentes componentes pueden tener una reacción diferente. Entonces creo que es una manera muy divertida y muy interesante en la cual los niños se pueden involucrar en estos temas. ¿Quiénes pueden hacer divulgación científica? En general, todos podemos hacer divulgación científica. Ya les mencioné que no hay edades, de niños, jóvenes y adultos, o incluso adultos mayores. Lo más importante es tener acá una inspiración. Por ejemplo, una inspiración para mí es la doctora Julieta Fierro, que es de acá en México, la cual es astrónoma y divulgadora de ciencia, lleva más de 50 años divulgando ciencia y ha escrito 40 libros. De hecho, también les platico que recientemente tuve la oportunidad de realizarle una entrevista, la cual fue un momento muy, muy bonito, porque ya les he mencionado que esta es una de mis científicas favoritas y más adelante les mostraré cuáles han sido las diferentes cosas que le ha realizado de tanta la inspiración que ella me ha dado, porque gracias a ella me he involucrado en la divulgación científica. Entonces, pues les mostraré la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva ya les mostraré algunas cosas que le ha realizado, por ejemplo, la doctora Julieta Fierro. Pues primero que nada me gustaría decir que la divulgación científica es muy interesante también porque no solamente hay una manera de comunicarla, no solamente hay una manera de divulgar ciencia. Por ejemplo, yo lo hago por medio de videos o por medio de cápsulas científicas, pero esa no es la única manera, porque puede ser que a las personas o que haya niños que se desaniman, pues porque les da miedo pararse frente a una cámara, hablar sobre algún tema en específico, les agarran los nervios o cosas similares. Pero la divulgación científica es mucho más amplia. Les mencionaba en un principio que una de las características de la divulgación científica es la creatividad. Entonces acá lo más interesante es que el único límite nos los ponemos nosotros. En este caso les puedo mostrar que existen diferentes maneras de divulgar ciencia. Una manera es por medio de la divulgación literaria. Y en esta parte les muestro dos calaveritas literarias. Acá en México hay una tradición en la cual se realizan poemas. Hay una fecha el cual es Día de Muertos, entonces ahí se realizan poemas, pero hablando sobre personas difuntas o sobre personas que nos han inspirado. Entonces acá nuevamente les muestro una calaverita literaria que le hice a la doctora Julieta Fierro y acá una calaverita literaria que le hice a un profesor mío, los cuales ambos me han inspirado mucho en estos temas científicos. En este caso les hice estos poemas de inspiración. También otra manera de la divulgación científica es por medio de cómics. De igual manera, este cómic fue dedicado a la doctora Julieta Fierro. Entonces, pues, también creo que es un tema en el cual, al ver diferentes maneras por las cuales podemos comunicar ciencia, también puede haber un mayor público el cual sea interesado. Por ejemplo, la parte de los cómics creo que es una manera también por las cuales las personas pueden verse interesadas y no pueden ver la ciencia de una manera aburrida, sino que también tienen el lado interesante. Otra manera de divulgar ciencia es la divulgación gráfica, pero esta vez por medio de dibujos. De igual manera, pues, por ejemplo, ya les dije que la divulgación científica lo puedes combinar con talentos o con algo que a ti te guste. En este caso, si tú eres bueno dibujando, puedes realizar algún dibujo de lo que a ti te guste. A mí me gusta, ya les mencioné que me gusta la astronomía y la tecnología, y acá podemos ver los dos gustos que yo tengo. En este caso, pues yo viendo por el telescopio hacia el espacio y al mismo tiempo viendo hay robots, y pensar en la doctora Julieta Fierro nuevamente. También otra manera de comunicar ciencia es por medio de videos. Ya les mencioné que esa es la manera por las cuales yo comunico ciencia. Estos videos yo los publico, por ejemplo, en mi canal de YouTube. Ya les mencioné que una de las mejores maneras por las cuales podemos llegar a un público mayor es por medio de las redes sociales. Un ejemplo de estos es YouTube. Ahora me gustaría hablar de cómo podemos empezar a divulgar ciencia. Ya les mencioné que todos podemos divulgar ciencia, pero no es fácil y es muy importante tener constancia. Y uno de los pasos por los cuales podemos empezar para divulgar ciencia es atreverse. Si nos apasiona, hacerlo.
hay que empezar teniendo esa idea de que nosotros queremos comunicar ciencia y no tener miedo a fallar o a que nos critiquen. Siempre he mencionado que los fallos nos ayudan a continuar adelante y lo más interesante es que por los errores nosotros aprendemos y lo más interesante es aprender de ellos y no quedarse con esos errores, sino que constantemente ir cambiando hasta lograr tener una mejor presentación o un mejor video, una mejor participación. Entonces, pues lo más importante es no desanimarse por estos errores y atreverse sin importar lo que digan las demás personas, nosotros ser constantes hasta lograr y conseguir nuestros objetivos. Después debemos de elegir un tema de interés. Acá lo más importante es acercarse a una institución que te guíe, por ejemplo, AstroCBA. Entonces, al elegir un tema de interés, lo que nosotros hacemos es saber y involucrarnos específicamente en ese tema para luego comunicar, pues, cápsulas o diferentes modelos de divulgación científica, hablando y explicando sobre este tipo de temas. Por ejemplo, yo lo hago en el ámbito de la astronomía, pero ya les dije que la ciencia es muy amplia, entonces sería cuestión de irse involucrando y puede ser de que aún no hayas encontrado este amor por la ciencia y ni siquiera pues tengas ese interés. Yo lo que recomiendo en estos tipos de problemas o en estos tipos de ocasiones, pues que vayamos involucrándonos en talleres o cursos para que vayamos viendo cómo se enseña la divulgación científica para después nosotros adquirir ese gusto. O si decimos que la ciencia es muy amplia y no sabemos por dónde empezar, de igual manera los talleres y cursos pueden ir guiando para saber por dónde empezar o por qué tema científico podemos ir empezando a divulgar. Y por último, lo más importante es prepararnos. Para esto debemos de tener una estructura de presentaciones para saber del tema que vamos a hablar, la redacción del contenido científico. Bueno, en estas partes debemos de ir investigando sobre los temas en los cuales podemos hablar. Del tema que escogimos, ir investigando en diferentes redes para sacar información, las palabras más importantes que nos vayan guiando para que al final nosotros podamos hablar sobre algún tema en específico. Y por último, utilizar las redes sociales para darte a conocer. Ya les mencioné que para mí este es uno de las mejores maneras por las cuales nosotros podemos llegar a un mayor público y al mismo tiempo, pues, marcar una huella en estos jóvenes, porque hoy en día los jóvenes se pasan más tiempo en las redes sociales. Entonces creo que pues al utilizar las redes sociales podemos llevar de una manera más fácil, sembrar una semilla en cada uno de esos jóvenes. Pues eso es todo, nada más quise hablarles un poco sobre la importancia de la divulgación científica. Y bueno, también no se olviden de seguirme en mi canal en mi canal sí, de ciencia, el cual es Dana Jimena Astro en YouTube, donde ahí también podrán encontrar mis cápsulas de videos científicas que he realizado, para que se vayan dando una idea de cuál es el trabajo que yo he realizado en esta parte de la divulgación científica. Muchas gracias, Dana. Interesante tu participación y todos los consejos que nos has dado o que les has dado sobre todo a los más pequeños para que puedan involucrarse en la ciencia y a todas esas personas que no son tan pequeños pero que todavía no han dado ese paso de querer involucrarse o de poder involucrarse. Y bueno, nosotros de alguna forma llegamos a involucrarnos en la ciencia que nos guste, hasta que nos guste la ciencia. Cada uno tiene una historia de cómo se ha llegado a esto. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo han sido tus inicios? ¿De dónde es que nace esa pasión, esas ganas de involucrarte en la ciencia y luego de divulgar la ciencia desde tan jovencita que sos? Bueno, siempre he mencionado que un gran apoyo que tuve fue el de mis papás, que ellos siempre me han ayudado, pues porque yo empecé con este interés de la ciencia cuando iba en el kinder. Entonces en esa época pues
nos dejaban realizar diferentes proyectos relacionados a la astronomía en especial. Y entonces yo desde ese momento me planteé que yo quería ser astronauta. Y después de eso recuerdo que mis papás me llevaban a diferentes museos, que cada fin de semana realizábamos o organizábamos una visita a museos. Y eso fue algo que me inspiró mucho más y que no dejó ese interés por la ciencia, ¿no? Creo que fue algo fundamental por lo cual yo siguiera involucrándome, pero eso fue la razón por la que me involucré en la ciencia. Y la divulgación científica no fue hasta la pandemia, ya tenía ese interés. Entonces fue pues porque recuerdo que vi la transmisión de lanzamiento de la Crew Dragon. Recuerdo que al verla me impresionó mucho y dije, no, la ciencia, la astronomía es súper interesante, súper amplia. Entonces, ¿por qué no comunicarla para que más personas vean lo increíble que son estos temas? Entonces fue cuando decidí abrir mi propio canal de YouTube y poder divulgar ciencia. Inicié justamente por YouTube. Y entonces aproveché que se andaba celebrando el aniversario del primer hombre en la luna y ya fue que creé desde ahí mi primer video y ya de ahí ya no me pude parar y seguí subiendo videos así constantemente sobre noticias como el rover Perseverance o sobre temas como por ejemplo los agujeros negros, seres, y así me fui siguiendo hasta que después abrí más redes sociales, como es el caso de Instagram y Facebook, donde de igual manera subo cápsulas, y ya no solamente por medio de videos, sino que también por medio de infografías, de imágenes, de dibujos, y para que más personas, ya les mencioné en la presentación que di, vieran que la ciencia es muy amplia, muy entretenida y que hay diferentes maneras de divulgarla. Bueno, pues realmente lo menos que puedo hacer es felicitarte porque realmente me ha sorprendido la presentación que has hecho. Voy a decir algo aquí en público. Yo he visto personas que tienen el grado de másters, de doctores, y le he visto hacer presentaciones que no se acercan siquiera a lo que tú acabas de hacer. O sea, yo he visto personas que tienen grados, incluso científicos, no tienen la capacidad de divulgar y no tienen la capacidad de presentar en la forma que tú lo has hecho. O sea, lo menos que puedo hacer es felicitarte. Realmente estás muy avanzada y te invito a seguir así, a seguir mejorando. Bueno, queríamos saber varias cosas, teníamos algunas preguntas anotadas para ti. Pero yo vi la presentación, vi una foto tuya en un parapente, veo que has puesto algo sobre circuitos. Yo soy radioaficionado, trabajo de electrónica, así que sé de lo que estás hablando. No sé si habrás hecho algunos experimentos al respecto, pero ¿cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Práctica, ya, propia tuya en la ciencia? O sea, eso de volar en paracaídas o de hacer circuitos electrónicos. Cuéntanos un poquitito de eso. Pues los proyectos que yo he realizado sí me he involucrado en la tecnología. Por ejemplo, el año pasado participé en el Arduino Day y más aparte he realizado en una plataforma la cual es Microbit. Ahí he realizado diferentes actividades como es la parte de eh, un juego, el cual es un videojuego de una mascota virtual. También he realizado como un termómetro que te mide la temperatura ahorita que está de moda lo de la pandemia. Y también he realizado la parte de, un simulador de colores primarios de Arduino. Y relacionado al paracaídas, sí, la verdad es que fue una experiencia muy cool y fue pues porque principalmente una científica la cual a mí me inspira mucho es Valentina Tereshkova, la cual fue la primera mujer en viajar al espacio, y recuerdo que ella inició porque principalmente ella se lanzaba constantemente de paracaídas y eso fue uno de los requisitos los cuales le pidieron para poder
ser astronauta. Entonces fue algo que también decidí realizar, dar desde esta edad pequeños pasos para que al final lograr ser lo que yo quiero ser, bueno, mi meta, que es ser astronauta. Dana, yo sé bueno, cuando estás involucrado en este mundo de la divulgación científica y todo esto, la gente cree bueno, solamente nos dedicamos a estudiar, investigar y estar ahí metidos entre el internet, libros, y uno de los hobbies, dice uno, es mirar estrellas, pero que para otra gente eso es como estudio, ¿no? Entonces, sé que sos una niña totalmente normal, lo sos, lo demuestras. ¿Qué te gusta hacer aparte de hacer ciencia? Aparte de divulgar ciencia, ¿cuáles son tus entretenimientos? ¿Qué te gusta? ¿A qué te dedicas? A mí lo que más me gusta es, ya les mencioné uno de ellos, pues primero que nada practicar taekwondo. Otra cosa que me gusta mucho es estar con mi familia, y una de las actividades que me gusta hacer en familia es andar en bicicleta. Vamos normalmente a diferentes parques. También otra actividad que me gusta mucho es leer. Aparte de Star Wars, uno de mis libros favoritos y de mi película, y una de mis películas favoritas es Harry Potter. Entonces también realizo estas actividades, veo películas en familia y visito diferentes lugares como museos o también planetarios o incluso ferias, entre otros. Bueno, qué bien, qué bien. Definitivamente la visita a museos y planetarios y cosas por el estilo es algo que, o sea, yo nunca puedo olvidar la primera vez, que fue prácticamente la única que estuvo en Cuba cuando era niño, vivía en Cuba. Había un planetario que luego lo desarmaron, fue el único que tenía a mano, y lo visitamos una vez y nunca se me olvida eso. Realmente, a mí no se me ha olvidado cuando, o sea, la primera vez que yo vi la imagen de planetas y cosas por el estilo y me hice la primera pregunta, ¿no? Que por supuesto tenía que ver con que si había vida en otros planetas y esas cosas, y a partir de ahí me enganché con la astronomía. Déjame decirte que yo veo que admiras mucho a Julieta Fierro. Realmente su nivel era elevadísimo como divulgadora incluso, y estuvo en Cuba. Yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista que la tengo publicada por ahí en mi canal de YouTube, creo. Y realmente, o sea, su nivel de la capacidad que tenía para divulgar era enorme. Veo que tú vas por el mismo camino, pero quiero preguntarte, ¿a qué tú quisieras dedicarte? O sea, ¿tú quieres dedicarte a la divulgación? ¿Quieres dedicarte a la ciencia pura? ¿O quieres ser maestra? Qué quieres ser en el futuro? ¿Qué tú ves como carrera? Pues a mí me gustaría trabajar en una agencia espacial. Puede ser investigación con robots. Una de las razones por las cuales también me gustó la ciencia fue porque se había lanzado el rover Perseverance. Entonces se me hizo muy interesante cómo la tecnología y la astronomía podían estar unidas. Entonces me gustaría así colaborar em, con diferentes robots, rovers espaciales, o incluso yo también llegando al espacio. Las carreras que me gustaría estudiar sería ingeniería en mecatrónica o ingeniería aeroespacial. Bueno, interesante, Dana. Y hablando de estas carreras que, o sea, que vos ves y que están entre el abanico de posibilidades que puedes seguir en un futuro, ¿cómo ves esas carreras en el futuro? ¿Cómo las verías? ¿Cuál es tu óptica con relación a esto? Yo veo que las carreras en el futuro obviamente van a cambiar porque la tecnología ha ido avanzando, y varias carreras o varias personas que ahorita están en carreras van a ser sustituidas por robots, como es el caso. Ya hay restaurantes que en lugar de meseros pues ya hay robots, ¿no? Que allá tienen a la gente. Entonces yo creo que sí, principalmente va a haber un cambio en esta parte. Y creo que las profesiones que ya van a andar más serían los ingenieros, la parte de la programación, sí, los ingenieros que construyen robots. Entonces, creo que sí, sin duda sí va a haber un gran cambio.
y nada más sería que los humanos estarían en esa parte de los robots, de la robótica, que se estarían involucrando. Bueno, déjame aprovechar entonces la oportunidad para... Bueno, yo creo que en los dibujos que tú pusiste, creo que estaba Wally por ahí. Me pareció ver a Wally, al robotito que vivía solo en el planeta Tierra en el futuro. Pero bueno, es una historia. Yo disfruto la película, aparte de toda la ternura que tiene, todas las ideas increíbles que hay dentro de él. Yo quería hacerte una pregunta porque, bueno, yo me enfoco mucho en este tema, pero sé que tú me pediste tocar el tema sin que yo te dijera nada y me encantó la idea de tocarlo. Creo que es importante. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué tú piensas del cambio climático, del futuro y del presente? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué ves? Que tú como adolescente, ¿qué piensas de eso y qué quisieras hacer respecto al futuro? Pues yo veo el cambio climático un gran problema hoy en día, que incluso hay personas que desgraciadamente piensan que es un invento, que no es realidad, o hay personas que aún no están informadas relacionado a estos temas. Entonces creo que debería de haber una mayor difusión, porque en el futuro pienso ya va a haber más problemas. Hoy en día tenemos diferentes problemas, como es el caso de derretimiento de los polos, y esto ha provocado diferentes consecuencias, como es el caso de extinción de osos polares. Bueno, ya se están extinguiendo, creo que en un futuro ya no van a existir, o incluso también la desaparición de diferentes ciudades. Entonces creo que es muy importante ir desde ahora, irse involucrando en estos temas, viendo cuáles son los problemas, evitando contaminar, la contaminación, ir tomando medidas, aunque parezcan que sean muy pequeñas, ir comenzando con esas ideas que parecen pequeñas, para que en un futuro no tener un problema mayor como el que ahorita estamos. Mi, el planeta Tierra es un planeta muy bonito porque es muy rico en diferentes cuestiones, como es el caso de fauna, flora, y entonces al acabar con aunque hubiera la posibilidad de ir a otro planeta, creo que sería una cuestión muy complicada porque no podríamos tener los diferentes recursos. El planeta Tierra pues tiene esos recursos por los cuales se ha formado la vida, esos recursos, esas características específicas para que se formara la vida. Y más aparte ya les mencioné que es muy, muy bonito en la parte de la flora y la fauna. Entonces no veo la manera y no veo la razón por la cual nosotros debamos de destruir el hogar en el que nosotros vivimos. Precisamente ahí venía mi pregunta, con lo que te me adelantaste un poquito, pero vamos a comentar. Decías vos, empezaste que uno de tus intereses cuando eras niña era ser astronauta. Creo que muchas personas con ser eso. Entonces, si te presentara la oportunidad de ir a vivir a otro, ¿lo harías? Es una pregunta que sí me ha hecho en realidad mucho pensar, porque ya les mencioné que que el planeta Tierra es un planeta muy bonito en el cual hay diferentes especies, el agua, las cascadas, los bosques. Entonces, ir a otro planeta, yo creo que también sería una parte muy interesante conocer, por ejemplo, a Marte, el suelo marciano, el ambiente, no lo sé. Entonces, sí es una parte por la cual yo sí me he puesto mucho a pensar. Yo creo que me esperaría un rato viviendo acá en el planeta Tierra, disfrutando más de sus diferentes, de sus diferentes cualidades que tiene, y ya después ir a Marte para conocer, porque sí se me hace muy interesante. Entonces sí es algo que sí me hace mucho pensar, pero yo creo que sí me iría a otro planeta.
Wow, excelente respuesta. Déjame decirte, yo, sí, hubo un proyecto que se llamó Mars One, Marte 1, que la idea era, bueno, enviar a la gente a Marte sin regreso, ¿no? A vivir allá y hacer todo lo posible por colonizar el planeta. Y yo me inscribí y estaba, o sea, estuve loco en esa época por irme. Y incluso conocí muchas personas, o sea, sí me sirvió para conocer muchas personas con intereses similares a los míos. De todas formas, creo que vas a tener muchas oportunidades, o sea, ahora está, por ejemplo, el proyecto Starship de SpaceX, que pudiera brindar muchísimas oportunidades para ir a vivir a Marte incluso, o sea, ir a colonizar Marte, crear ciudades allí y crear las condiciones para vida. O sea, no va a ser fácil, lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos que no va a ser fácil, pero o sea, es de valientes y es sumamente interesante lo que va a ocurrir. Yo quería preguntarte, porque en muchos países hay problemas con los maestros, hay escasez de profesores, de maestros de todos los niveles, en algunos incluso se les está rebajando el salario, o sea, están teniendo que trabajar, aparte de ser profesores, conozco casos que tienen que trabajar, buscarse un segundo trabajo para poder sobrevivir y mantener a su familia. Quiero que toques un poquitico, ¿qué tú piensas sobre la importancia de los maestros, de los profesores, y cómo debiéramos tratarlos en la sociedad, cómo debiéramos enfocarlos y quizás, pues, si puedes dar tu opinión, ¿no? Ayudarlos más o cómo pudiéramos mejorar un poquitico el futuro respecto a la educación? Pues yo creo que primero que nada explicando la importancia que tienen los profesores, porque gracias a ellos podemos adquirir diferentes conocimientos, e incluso yo les mencionaba que mi interés por la ciencia surgió principalmente en la escuela, entonces la parte de la educación es muy importante porque gracias a la escuela nosotros podemos aprender las cosas, por ejemplo, al ser pequeños, las cosas básicas y ya después ir evolucionando nuestros conocimientos. La parte de los maestros, pues hay que valorarla, que personas prácticamente están comunicando y por una parte divulgando, de igual manera comunicando los temas que ellos conocen a otras personas. Es prácticamente algo similar la parte de la divulgación científica, entonces hay que apreciar el trabajo que ellos hacen. Gracias a ellos podemos y comprendemos mejor el tema, gracias a ellos podemos, nos hacemos preguntas y, por ejemplo, nos podemos involucrar en estos temas científicos. Los maestros son una parte fundamental, al igual manera la educación, porque al no tener educación no podemos saber lo que nos rodea. Y, por ejemplo, la parte del coronavirus, hay personas que de igual manera no creen en esta parte y esto pues por falta de educación se quitan el cubrebocas o piensan que no es verdad, pero realmente existe y no es cosa de creer porque realmente lo estamos viviendo. Entonces creo que es muy importante esta parte de la educación para que más personas vayan comprendiendo de una mejor manera, vayan entendiendo lo que está pasando y no vayan diciendo que son puras falsas noticias o cosas que nada más la gente se inventa. Creo que todos deberíamos de tener educación. De hecho, si yo pudiera tener así todo el dinero del mundo, lo primero que haría sería darle educación a todos los niños, niñas, porque es muy importante esta parte. Entonces, hay que valorarla y disfrutarla, las personas que tenemos, apreciarla, preguntar al tener el maestro enfrente, nunca quedarse con la duda y seguir aprendiendo principalmente. Yo tengo otra pregunta al respecto, continuando con esto de la educación, pero antes de preguntarte quería hacer un comentario a la anterior pregunta que decíamos de poder ir a vivir a otros planetas y más que ir a vivir a otro planeta, el hecho de ser astronauta.
Tuve la oportunidad hace unos años de conocer a una astronauta estadounidense, ella, aquí en el Centro Bolivariano Americano, y nos contaba su experiencia. Y decía que que siempre todo el mundo sueña, porque la pregunta, no hay cómo se siente, cómo está usted, cómo es ese. Creo que desde niños, un 99% de las personas queremos ser astronautas, ¿no? Y los que ya vamos creciendo, vamos viendo y nos cambiamos, vamos cambiando por otros objetivos, ¿no? Entonces ella decía que si bien es muy bonito, es hermoso poder contemplar la Tierra desde afuera, porque ella salió y dio vuelta a la Tierra, no hay lugar más seguro que se sentía, que era cuando volvía a la Tierra. Entonces yo creo que esa incertidumbre de saber si vas a llegar, si vas a poder, es un poquito difícil, no es feo el hecho de estar, y de verdad, como decía Carlos, de valientes el querer ir a otro lado y poder vivir a otro lado si es que hay condiciones de estarlo. Con relación a lo que estábamos hablando de la educación, vos haces divulgación y todas estas cosas que de alguna parte también estás enseñando a los niños. Mi pregunta es, dentro de tus objetivos, por ahí no está quizás ser también maestra, porque sí sé que este también, y el poder enseñar, ya no solo divulgar, enseñar ciencia en algún momento. Pues sí, por una parte sí sería algo que sí me gustaría. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de dar talleres, entonces sí es una satisfacción muy bonita ver a los niños cómo van aprendiendo, cómo después de escuchar sobre algún tema se van planteando preguntas y las van realizando, y también principalmente porque creo que la mejor manera en la cual nosotros podemos aprender es enseñando. Entonces, sí, por una parte sí me gustaría enseñar, pues porque me quedo con una satisfacción muy, muy bonita. Por ejemplo, después de dar una plática, alguna charla a niños, y ver que las preguntas que realizan y cómo ellos se van involucrando. Entonces, al ser maestra, involucrarme más en este tema y especializarme para enseñar, pues sí lo veo como una opción, porque de una maestra, por ejemplo, de física, entonces sí sería interesante. Magnífico, magnífico escuchar eso, que no solo es una gran noticia, sino que sé que pudieras hacerlo perfectamente porque capacidades tienes de sobra. No solo por conocimiento, sino por la capacidad de educar, que es una de las cosas más difíciles de conseguir a veces. O sea, como dije anteriormente, conozco másteres y doctores que no tienen la capacidad de enseñar o de divulgar o de dar una presentación con la calidad que tú lo hiciste. Yo quería preguntarte, porque bueno, uno nunca sabe lo que le espera en el futuro, pero definitivamente cuando tú tienes ciertas facilidades como las que tienes tú ahora, que hemos visto, y te dedicas, por ejemplo, a la ciencia, terminas tarde o temprano con la posibilidad de ser líder de un equipo de investigación, por ejemplo, o de tener un cargo, ya sea, no sé, si eres maestra, pues puedes llegar a ser directora de una escuela, o puedes llegar a tener cargos incluso más altos. Entonces, quería preguntarte, ¿qué piensas o qué quisieras, cómo quisieras que fueran las personas que toman decisiones? O sea, si tú, a partir de tu limitada experiencia, porque eres muy joven, pero respecto a las personas que toman decisiones, ya sea con ministros, administradores, personas que tienen cosas importantes en sus manos para gobernar, ¿cómo quisieras tú que fuera eso en el mundo del futuro? ¿Cómo piensas tú? ¿Tienes idea de cómo pudiera ser un tomador de decisiones en la forma en que tú quisieras que lo fuera? Pues en la parte del trabajo en equipo creo que es una parte muy complicada, y de igual manera la toma de decisiones al liderar un equipo. Por ejemplo, yo he visto varias personas que siempre también le he mencionado que la parte de desde pequeños ir trabajando en equipo es fundamental para que en un futuro, porque siempre trabajamos en equipo. Entonces, les platico, por ejemplo, una experiencia con mi papá, que yo la otra vez escuchaba cuando él estaba en una reunión,
se les dificultaba trabajar en equipo, principalmente pues porque estamos a distancia, porque no se conocen muy bien, entonces es muy importante la parte de conocernos y poder liderar un equipo. Por ejemplo, en la parte, yo participé en el año pasado en el torneo de diseño de hábitats y de igual manera fue en equipo. Recuerdo que pues yo era la más pequeña y pues ahí fue de igual manera muy complicado, pues porque no nos conocíamos, nunca habíamos tenido un contacto, nunca habíamos platicado y nada más llevábamos un día y ni siquiera un día, unas horas de habernos conocido y nos dijeron que nosotros íbamos a trabajar. Entonces, pues por una parte sí fue complicada poder trabajar, poder escuchar las ideas, las opiniones de los demás para poder lograr formar un proyecto juntos en equipo y que al final pues nos saliera un proyecto bien. También la parte que como eran de diferentes edades y no nos podíamos entender de una manera tan fácil, y ya les mencioné que ni siquiera nos conocíamos, y porque también era en línea, entonces no teníamos la oportunidad de, no había esa confianza que nos gustaría que hubiera. Afortunadamente en esa ocasión ganamos, pero sí hay dificultades en esa parte del trabajo en equipo. Sí pienso que se debería de ir empleando, irse trabajando desde, desde edades tempranas en la escuela. Por eso me gusta mucho cuando en la escuela nos dice trabajos en equipo para ir viendo, irse involucrando aunque la persona que trabajemos no nos caiga, con la que trabajemos pues no sea de nuestro agrado, cosas así. Lo más importante es saber cómo liderar y cómo poder llevar ese grupo al éxito. Muy bien, Dana. Muchas de las cosas que estás diciendo creo que las hemos vivido, ¿no? En muchas actividades que la pandemia nos ha llevado a la virtualidad. Personalmente también he estado en las Olimpiadas Latinoamericanas y en las internacionales como líder y co-líder de mi país, y el poder trabajar con personas que uno solo conoce por la pantalla. De hecho, con Carlos los conocemos solo por la pantalla también, y hemos armado un bonito equipo, todos los de Frontline, ¿sí? Que sí, nos conocemos y hemos encajado y hemos podido hacer cosas bonitas. Aparte de eso, de mantenernos aislados y todo, creo que nos hemos unido, ¿no? Eso ha sido lo positivo de la tecnología. Y es lo importante, el mensaje de cómo poder trabajar en equipo, porque el trabajo en equipo es el que de verdad hace que se puedan desarrollar grandes cosas y que grandes proyectos se puedan cumplir, porque no es una sola persona la que va a hacer todo un proyecto, sino somos varias y que se va a dar un buen funcionamiento. Sé que has dado varios mensajes cuando estabas en tu presentación hace ratito, pero me gustaría que dieras un mensaje a esas personas que no se animan a dar ese pasito para lograr realizar un sueño, para animarse a por lo menos encajar en el camino de ese sueño, y sobre todo a los niños jóvenes, así como vos, que quieren introducirse en algún desafío, sea ciencia, sea el arte, pero sobre todo a nosotros nos interesa más de ciencia. ¿Qué les diría a esas personas? Pues que una vez teniendo esa espinita, que vayan buscando ayuda, en este caso, por ejemplo, a los papás, y que ellos mismos se vayan involucrando y vayan apoyando a sus hijos, pues porque los hijos al involucrarse en la ciencia no pueden ser lo mismo sin el apoyo de sus padres. Entonces creo que también acá la parte de los papás es una parte, tiene un gran peso para que los niños se vayan involucrando, y los niños por su propia parte que se vayan buscando cursos, talleres. Ya les mencioné, por ejemplo, la Feria de Ciencias que tengo planeado organizar aquí en mi ciudad para que las personas vayan viendo lo divertido que es. El punto es que sea en un lugar público para que cualquier niño tenga la oportunidad de unirse y pueda ver
lo diverso, lo diverso que es la ciencia y puedan ver las diferentes actividades que se puedan realizar. Y para atreverse, sí, pues recuerden que hay diferentes maneras de divulgar la ciencia, que si les gusta dibujar pueden empezar con un dibujo relacionado a estos temas científicos, pueden dibujar el espacio, los animales, cosas que les gusten. Si les gusta a realizar rimas, pueden hacer canciones, poemas. Si les gusta tomar fotografías, pueden realizar fotografías, como es el caso también de fotografías astronómicas. Aquí el punto es que se vayan involucrando y de una manera divertida, que a ustedes también les guste. Entonces creo que principalmente es que se vayan involucrando por ellos mismos, que vayan atreviéndose y combinar la ciencia con algo que les guste, irse metiendo a talleres y cursos, por ello si aún no les gusta la ciencia y no le encuentran ese gusto. Ya les mencioné que los talleres y cursos para mí han sido una parte fundamental por la cual yo me he logrado involucrar en la ciencia. Entonces creo que es un gran apoyo irse involucrando en talleres y cursos porque ahí normalmente lo enseñan de una manera divertida porque su objetivo es principalmente que más llegar a un mayor público, para que un mayor público se interese por estos temas científicos. La manera en la que lo explican y en la que lo enseñan es una manera divertida e interesante, principalmente para los niños y jóvenes. Entonces, yo recomiendo que se vayan involucrando en estos tipos de temas, en estos tipos de talleres, para que vayan encontrando ese interés por la ciencia y ya después combinarlo con esas cosas que les gustan y sus talentos. Muy bien, muy bien. Bueno, te tengo una pregunta que es un poco, bueno, no tan rara porque de vez en cuando nos las hacen, pero me imagino que dedicada a la astronomía, en algún momento te has preguntado si existen extraterrestres o viendo películas, toda esa serie de cosas, pues, o leyendo libros de ciencia ficción. Y la pregunta que quiero hacerte es, si tú tuvieras la oportunidad, vamos a suponer que llegan unos extraterrestres, ya sean robots o individuos, animalitos, bichitos, que tengan la capacidad de comunicarse, que sean más avanzados que nosotros, y tú tengas la oportunidad de conversar con ellos, ¿has pensado qué les preguntarías y qué les dirías? O sea, ¿qué quisieras saber de ellos y qué les dirías de nosotros? Pues les preguntaría sobre cómo es la vida allá, por ejemplo, los aliens, cómo es su vida, qué es lo que realizan, lo que comen. Siempre recuerdo un libro, el cual se llama, bueno, es sobre un niño, el cual se llama Mukum, y una niña que se llama Babiola. El caso es de que este niño viene de Venus y le regalaron una máquina del tiempo por el cual llegó a su planeta, no, por el cual llegó a la Tierra. Entonces ahí Fabiola le empieza a hacer preguntas y recuerdo que el niño dice que en su planeta las calles andan solas, que las casas son de plástico color verde, que la música ya son los pájaros cantando. Entonces, sí, principalmente les platicaría sobre cómo es la vida allá en ese planeta, qué es lo que ellos están estudiando, porque puede ser que incluso ellos también estén más avanzados. En el caso de que estén más avanzados, ellos en qué están enfocados. Tal vez nosotros estamos enfocados en ver cuál es el planeta en el que hay vida o cosas similares, y ellos van mucho más en galaxias o no sé. Entonces, pues se me haría muy interesante preguntarles cuáles son sus investigaciones, cómo viven, cuál es la comida de allá, cuáles son las especies, ¿no? Y como por ejemplo acá en México, digo, acá pues hay especies específicamente pues por las características que hay acá en el planeta Tierra. Entonces, pues en esos planetas, en otros planetas, ¿cuáles son las especies? Porque obviamente eh, las características son diferentes, ya sea que esté más cerca del Sol, más lejos del Sol, como en Marte o en Júpiter. Pues yo creo que ahí sería totalmente diferente la parte de las especies, qué es lo que comen. Entonces, eso sería lo que principalmente lo que yo les preguntaría.
Muy bien, espero que Zulma no tenga problemas de conexión. Veo que no se ha conectado, quizás esté un poco baja la velocidad en su red. De todas formas, bueno, ya llevamos una hora conversando prácticamente, además de la excelente presentación que hiciste. O sea, ya nos estamos acercando al final. Es una lástima porque hay muchas cosas a conversar contigo. Y bueno, la gente que tiene conocimiento y que es inteligente, siempre hay algo para conversar. Zulma, ¿ya estás ahí? Creo que está, sí, tiene problemas con la conexión. Ok, bueno, en lo que Zulma regresa, quiero preguntarte, si tú tuvieras, no sé si has visto que hay ocasiones en que hay niños y adolescentes, y por supuesto jóvenes también, que tienen la oportunidad de hablar frente a las Naciones Unidas, allí donde están todos los presidentes y toda la gente importante, todos los que toman decisiones en el planeta. Tienen la oportunidad de hablar delante de ellos, dar un discurso o un mensaje para que sea escuchado por las personas más importantes del planeta. Si tú tuvieras esa oportunidad alguna vez de hablar frente ahí en las Naciones Unidas, frente a todas esas personas importantes, ¿qué tú dirías? ¿Cuál sería tu principal preocupación respecto al futuro y qué quisieras respecto al futuro? ¿Qué les pedirías tú a esas personas que hicieran para mejorar las condiciones de la humanidad? Pues una de ellas yo creo que principalmente sería la educación para que más personas vayan teniendo esta parte de la educación. Ya mencioné la importancia que tiene esta parte. También otra cosa sería la paz, por ejemplo, ahorita la situación que estamos viviendo, para que ya no haya, por ejemplo, guerras o cosas similares. También otra parte, retomando preguntas anteriores, el calentamiento global, para concientizar a la gente sobre este problema y que vayan tomando medidas para ir evitando que el planeta se vaya desgastando. Y también la parte de la tecnología para ir avanzando, porque la tecnología es una parte por la cual creo que deberíamos de ir implementándola. Por ejemplo, hay países que ya están mucho más avanzados que aquí, entonces llevarlo en una manera global para que todo el planeta pueda tener estas partes, estas ventajas tecnológicas, como por ejemplo los coches voladores o cosas similares que ya en otros países ya están siendo una realidad. Por ejemplo, traerlos en otros países, Latinoamérica, por ejemplo, para que se vaya, para que la tecnología vaya creciendo no solamente en un país, sino que también a nivel global. Ok, Zulma, ¿ya estás de regreso? ¿Ya tienes conexión? ¿Mejoró la conexión? Sí. Sí, está un poquito inestable, pero sí, estamos acá de nuevo. Yo, bueno, he concluido con las preguntas que tenía para Dana, es por si se me va de nuevo, ¿lo entendés? Y yo quiero agradecerle a Dana por haber aceptado estar con nosotros y felicitarla, ¿no? La conozco por las niñas de Astro CBA, que creo que hicieron un taller con ellas y ellas fueron las que la trajeron a uno de nuestros programas y de verdad, desde ahí en adelante la tenemos como porque de verdad un gran talento, felicitarla por esa, a pesar de su corta edad, esa gran labor que hace de divulgar, de no quedarse con los conocimientos, eso es muy importante. Eso es lo que decía Carlos al comienzo, ¿no? Hay mucha gente que sabe mucho, pero que no lo divulga, que no lo enseña. Y ahí Dana es un grandísimo ejemplo de una niña, de una adolescente, que bueno, que está haciendo ciencia y que está divulgando la ciencia, está investigando y está dando a conocer y abriendo más espacio. Bueno, yo quiero agradecer infinitamente a Ana de haber aceptado estar con nosotros en esta charla. Sí, vi que tuviste que apurarte por la conexión. No importa, el mensaje llegó bien. Yo voy a leer algunos de los comentarios que te han dejado en Facebook. David López te saluda desde México. Ivonne Martínez también saluda desde México y comenta: eres una gran niña divulgando ciencia. Nos llena de alegría en nuestro municipio que haya niñas como tú llevando la ciencia. Es una gran forma de divulgar la ciencia. Marina Boriosi da las gracias por esta actividad. Andrés Ramírez desde Colombia es un profesor, te felicita, te da muchas felicitaciones, es una gran presentación, dice, la que hiciste. Y Marina Boriosi vuelve a comentar: felicitaciones a esa niña por su inteligencia y entusiasmo.
me identifico de niña con ella. Gracias por este nivel de programa. Así que para todos aquellos que quieran dejar algún otro comentario, pues por supuesto va a estar la presentación de todo este video en Facebook. Y cualquier pregunta o comentario lo pueden dejar allí, que va a ser visto tanto por Zulma como por Dana y por mí. Este video será subido dentro de una semana aproximadamente a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Y les recuerdo, Dana, por favor, antes de terminar, menciona tus redes sociales, tu canal de YouTube, el Facebook, el Instagram, todo lo que tengas por ahí que quieras que la gente se suscriba para que se haga público y recordarles a todos que por favor que contribuyan a tu labor divulgativa. Claro que sí. Bueno, pues me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en YouTube como Dana Jimena Astro, y también en Facebook tengo una página la cual se llama Daxico Planet, por esas 3 redes sociales. Pues bien, muchas gracias. Ha sido un placer compartir esta hora contigo, Dana. Creo que tanto Zulma como yo y el público que observa ha disfrutado este ratito de domingo. Realmente vale la pena conversar con personas como tú. O sea, es admirable lo que haces, es admirable el nivel de profesionalidad que tienes en las cosas que haces, en esa presentación, en la forma en que hablas, el gran vocabulario que tienes, el nivel de educación que tú tienes. O sea, creo que te estás asegurando un lugar importante en la ciencia, en tu país y por tanto en el mundo. Sé que tu inspiración es Julieta Fierro y vas por buen camino, vas camino a ser igual que ella, sin duda alguna. Pienso que lo que podemos augurarte tanto Zulma como yo, que bueno, le voy a dar la palabra antes de terminar, son cosas muy buenas para el futuro. Tienes un futuro brillante por delante y eres una gran, o sea, como adolescente y como joven vas a ser una gran persona, porque bueno, por supuesto, dentro de las cosas que tú tienes está la bondad y el amor que manifiestas en todas las actividades que haces. Zulma, no sé si quieres cerrar con algún comentario. Bueno, no, yo nuevamente agradecer a Dana por estar esta noche con nosotros, bueno, y que nos sigan acompañando en estos espacios. También agradecer a Carlos por abrir este tipo de espacios también que son muy importantes. Gracias a Dana por participar y por brindarnos esta excelente oportunidad, disfrutar este domingo en la tarde con un poco de inteligencia y de educación. Y a todo el público que nos acompaña, muchas gracias por estar. Nos estamos despidiendo. Más adelante vamos a continuar esta serie de Conversando con el Futuro. Y definitivamente Dana es parte del futuro, definitivamente. Excelente. Así que estamos terminando la actividad. Muchas gracias por participar y nos vemos en una próxima. Chao.